Armas de la luz. Waffen des Lichts. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Waffen des Lichts. Waffen des Lichts. Weapons of light. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la Weapons luz. of light. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Armas de la Luz. En esta segunda temporada, en este capítulo, que no sé qué número de capítulo es, pero sí, ya estamos llegando al final de la segunda temporada, eso lo tengo muy claro. Y como estamos llegando al final, teníamos que llegar al final hablando de un tema del final, del tema del fin del mundo. Y para eso, hoy día tengo un invitado de lujo. No sé mucho sus credenciales, lo único que sé que es un documentalista, no sé cómo se dice, en inglés podría sonar más lindo, filmmakers, algo así, ¿o no? Sí, también. Bueno, tengo acá a, no sé si es Nathan o Nathan, a la chilena le podríamos decir Nathan, pero me da la impresión de que es Nathan, ¿cierto? Anderson. Sí, pero estamos en Chile, así que vamos a la chilena nomás. Nos acompaña en esta hora, bueno, para los que no los conocen, él se va a presentar y de entrada les digo, va a ser muy interesante esta conversación y considero que va a ser muy, muy edificante como es todos los entrevistados que tenemos en este podcast. Así que, Nathan, muchas gracias por estar acá, me alegro de tenerte. ¿Qué te parece si partimos con la primera pregunta? ¿Quién es Nathan? ¿Qué hace? ¿Cómo se define? ¿Qué le ha dicho Dios? No sé, tienes todo, los micrófonos son todos tuyos ahora. Sí, bueno, mi nombre es Nathan o Nathan Anderson, soy de Pichilemu, estoy casado con mi esposa Cole, tenemos 2 hijos, un hijo Maika que tiene 5 años y mi hija Noel que cumplió ahora 7 meses, así que somos acá de Pichilemu, hemos trabajado acá con Jucum, con una misión por muchos años. Mis padres también vinieron a Chile originalmente de los Estados Unidos trabajando con Jucum y bueno, también estaba involucrado en diferentes ministerios, en un ministerio de surfistas cristianos que se llama Christian Surfers, también estoy involucrado en eso y también con nuestra iglesia local, la iglesia El Faro, acá de Pichilemu, donde estoy sirviendo como un anciano en la iglesia. Y bueno, aparte de todo eso también tenemos un podcast que hemos estado haciendo hace como 3 años, Esperanza en lo Invisible se llama, y junto con eso este año lancé mi primer película, mi primer documental, que se llama, bueno, y que realmente quizá está más enfocado a lo que vamos a estar conversando hoy, se llama En la Tierra como en el cielo, y justamente tiene que ver con este tema de la escatología, de los tiempos finales, y cuál es la naturaleza del reino de Dios, qué hay del rapto, qué hay de los últimos tiempos, y qué hay del éxito de la iglesia en el mundo antes de que Cristo vuelva. Eso es como el enfoque de la película, podríamos decir. Entonces, en este último tiempo he estado un poco más dedicado a este tema de hacer películas, y de hecho ahora estoy lanzando un nuevo proyecto para hacer una segunda parte, de cierta forma, de mi primera película. Oye, bueno, un poquito como dato, la película está disponible en YouTube, gratis, con subtítulos al español, porque su idioma es en inglés, ¿cierto? Sí. Para los que no conozcan mucho, buscan en YouTube Esperanza en lo Invisible o Como el cielo en la tierra documental y aparece de inmediato. Sí, lo que sí, el título está en YouTube, el título está en inglés, On Earth as It Is in Heaven,
y está con audio en inglés, obviamente, pero uno puede encender ahí los subtítulos en español o en portugués. Pero también está disponible por Facebook. Hay una página que se llama En la Tierra como en el Cielo, la página de Facebook, y ahí hay una versión donde están los subtítulos en español insertados en la película. Sí. Bueno, antes de la siguiente pregunta, quiero decirle a los que nos escuchan, la familia Anderson es toda una leyenda dentro de la iglesia chilena, eso hay que decirlo, por toda su labor ahí en Pichilemu, con este centro, un centro deportivo, Pura Vida, ¿cierto? Centro Pura Vida, sí. Sí, que bueno, y Jucum en realidad, aparte que tienen todo este toque ustedes de Florida, o si no me equivoco, el surf, en Pichilemu, y toda la contribución que ustedes han hecho al surf es impresionante igual. Sí, bueno, toda mi familia es surfista, mi hermana ha sido surfista profesional por muchos años y todos nosotros crecimos en el mundo del surf acá en Pichilemu, así que somos una familia muy ligada al mar y bueno, disfrutamos también de eso y en ese sentido es un privilegio poder vivir en Pichilemu. Mucho surf y mucho rock. Sí, también. ¿Quién es Jesús para ti? De una manera personal, tu experiencia, que si pudieras describir. ¿Quién es para ti? Jesús es mi Señor, Jesús me salvó por su gracia y misericordia hacia mí. He sido rescatado de la miseria de mi propio pecado, de la miseria que yo he traído a mi propia vida, ¿cierto? Y en ese sentido, Jesús es la razón por la cual hago lo que hago, finalmente. Buscar servir a mi Señor en todo lo que estoy haciendo, obviamente de manera imperfecta, obviamente luchando aún con mi pecado, luchando aún con todas esas cosas, pero sí, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Qué lindo. Siempre hago esas dos preguntas, más o menos a modo de presentación de los invitados. Bueno, quiero un poquito de tu historia. Bueno, yo sé que ya tocamos a grandes rasgos tu historia, pero ¿cómo fue que en realidad tú dijiste voy a servir al Señor? Porque no necesariamente que tus papás sean misioneros significa que tú vas a ser misionero, o que vayas a servir al Señor. Si al final hay una decisión que uno toma en algún momento determinado en el cual nuestra vida cambia y tú dices, ya, esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. ¿Cómo fue tu caso? Sí, bueno, en mi caso ha sido interesante. O sea, yo creo que cuando era bien joven quería ser surfista profesional. Y después eso cambió un poco cuando llegué como a los 14, 15 años, me empecé a interesar por la música, ¿cierto? Tenía una banda de rock y me interesé más por esos lados por muchos años. De hecho, estudié 2 años música y estaba metido en eso. Y no sé, después me casé en el año 2000, en el 2010 y en ese tiempo con mi esposa empezamos a servir acá en Jucum, ¿cierto? En diferentes áreas, con una escuela de discipulado y ahí hemos estado por muchos años realmente, desde el año 2011 prácticamente. Y igual es interesante porque yo creo que todos estamos llamados a servir al Señor, ¿cierto? Y creo que eso es un punto que es muy importante si somos cristianos, ¿cierto? No porque alguien está trabajando en una organización misionera o porque es pastor, necesariamente está sirviendo al Señor
de manera diferente a alguien que está cumpliendo el llamado de Dios sobre su vida en otras áreas, quizás. Y entonces, yo creo que el proceso ese de entender, de discernir el llamado del Señor sobre mi vida ha sido uno que honestamente todavía estoy descubriendo. Incluso esto de las películas y todo lo demás ha sido algo súper nuevo para mí, finalmente. Y yo o sea, antes de estos últimos 5 años yo nunca había agarrado una cámara prácticamente, o sea, no tenía un interés en fotografía o video, nada de eso. Pero eso es lo que he estado haciendo últimamente. Entonces, honestamente, yo no sé, incluso hoy día, cómo es que voy a estar sirviendo al Señor en los próximos años, finalmente. Pero por el momento siento que este área de hacer estas películas, he tenido una convicción en cuanto a eso, por lo menos. Pero sí, el tema del llamado es algo muy, muy interesante y no fácil de descubrir, ¿cierto? Yo creo para muchas personas. Y yo me incluyo en eso. No, sí, sin duda. Sin duda. Yo a veces pienso que siempre alguien que quiera ser sincero y honesto e íntegro va a estar en la constante reflexión y replanteándose hacia dónde va dirigiendo sus pasos. O sea, y eso también nos lleva a ser humildes delante del Señor y a confiar en su soberanía, a confiar en Él, porque finalmente si uno viniera acá como, aquí me las sé todas, tengo el plan de vida de aquí hasta los 10 años, hasta los 20 años, al final eso saca a Dios de la ecuación finalmente. Sí. Mira, ahora que tocaste el tema del documental, que bueno, para los que no han visto, por favor, después terminando este podcast, vayan a verlo, porque está muy bueno. ¿Cómo partió la idea? ¿Cómo partió la idea de decir, sabes qué, voy a grabar? Porque una cosa es que uno diga, bueno, tengo una convicción bíblica, escritural, algo que marcó mi vida, creo que está bien, lo predico en mi iglesia, lo comparto con mis amigos, o por último hago un podcast y ya. Pero y ahí el salto de hacer un documental involucra muchas cosas, involucra tiempo, involucra dinero, involucra horas de trabajo, que quizás podría estar haciendo otras cosas, pero decides tú estar ahí trabajando en eso. Y finalmente una apuesta bien arriesgada porque en el caso del documental de ustedes no están lucrando con eso, y que no está mal lucrar para nada. Ajá. Yo no creo que creo que lo normal es que si yo hago algo lo pueda vender, o sea, para que, ¿cierto? Para que haya una retribución con respecto a todas las horas de trabajo, pero en este caso no, lo lanzaste gratis. Bueno, en YouTube vi que hay como casi 15.000 visitas, no está mal para la fecha que lo lanzaste, un tema que es poco quizás conocido, no es tan popular quizás. Entonces hay una buena recepción, yo veo que en eso también hay un respaldo del Señor, no por la cantidad de visitas, sino porque surge el interés. Hay gente que me imagino que te ha dicho, aprendí, me bendijo, me sacaste un peso de encima. Pero ¿cómo surge esto? ¿Qué te motiva a hacerlo realmente? Sí, muy, muy buena pregunta. En realidad, bueno, yo empecé un poco a meterme en este tema de video, de fotografía, como en el año 2016. Ahí empezamos a jugar con eso. Bueno, en realidad a mi esposa siempre le ha gustado el tema de la fotografía y es muy talentosa en cuanto a eso, pero yo no tanto, yo no, o sea, tenía algunos amigos fotógrafos, pero nunca me había metido en el tema de las películas o de la fotografía. Pero en el 2016 empecé a aprender un poco, ¿cierto? Viendo videos de YouTube y practicando, básicamente. Y por ahí en el año 2018, me acuerdo que creo que era como febrero del 2018, me vino esta idea de hacer un documental y hacerlo justamente sobre el tema de la escatología. Pero mi enfoque al principio era básicamente, bueno,
en el mundo, ¿cierto? En Latinoamérica, estos temas no son muy conocidos. De hecho, no hay mucha literatura incluso relacionada a la escatología postmilenial y todas estas cosas. Entonces dije, quizás sería bueno entrevistar a algunos pastores latinoamericanos que conozco, que son postmileniales, que no son muchos, pero existen. Y hacer una película en torno a eso. Entonces, en el 2018 empecé a hacer eso, hice unas llamadas, hice algunas entrevistas, y la verdad que fue un proceso de aprendizaje todo el camino. O sea, en cada una hice como 3 o 4 entrevistas, y en cada una cometí errores técnicos, de la luz, del audio, y fue chistoso. Me acuerdo que un amigo, después de la primera entrevista, pensamos, fue súper bueno, y llegamos, y me acuerdo todavía estábamos en Santiago, en el mall, y con el computador viendo las tomas, y de repente, la luz está dentro de la toma, y una de las cámaras estaba sobreexpuesta, la otra estaba súper oscura, terrible. Entonces... Y perdiste la entrevista, ¿vos? ¿Cómo decirle al entrevistado, oye, hagámoslo de nuevo? Claro, y después había ruido de los autos atrás en la entrevista, ¿no? Entonces, básicamente el 2018 hice todas esas entrevistas, pero llegué a la conclusión, no, tengo que hacerlas todo de nuevo, porque... La calidad de imagen no estaba tan bien, ¿cierto? Me acuerdo de un amigo me dijo, vio un poco y dijo, sí, mira, está bueno el tema, pero le falta, ¿cierto? Un poco a la entrevista, la luz, la composición y todo esto. Entonces estaba con esa decisión, pero después, en el 2019... surgió la posibilidad de viajar a los Estados Unidos. Y entonces viajamos a los Estados Unidos, estuvimos ahí unos 2 meses en el verano en California, sirviendo en una iglesia con un grupo acá de Jucum. Y durante ese tiempo... bueno, ahí obviamente, ahora voy a viajar a los Estados Unidos, ya estoy allá, entonces empecé a investigar a quién podría entrevistar. Y ahí es donde cambió un poco, porque originalmente iba a ser una película en español con todos pastores acá de Chile, básicamente, y después, estando en los Estados Unidos, se abrieron algunas posibilidades de hacer estas entrevistas, básicamente. Y en esos, básicamente, ahí empecé de cero con la película. O sea, y de cierta manera fue bueno, porque pude aprender de mis errores, ¿cierto? Y pude hacer estas entrevistas con una visión de lo que quería hacer un poco más clara. Claro. Porque eso siempre es lo más difícil, porque a veces uno no tiene muy claro cómo va a ser, y uno hace esta entrevista y después vuelve y está editando el material y no le pregunté esto, y ahora cómo hago para conectar estos temas. Entonces, básicamente podríamos decir que me demoré como 2 años en hacer la película, porque la lancé finalmente en febrero de este año. Pero partí de cero en agosto del 2019 prácticamente. Entonces, y con esa oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Así que eso fue más o menos como surgió la película. Y ahí es donde... ¿Tanto te impactó el que haya... Bueno, vamos ya como entrando en lo sustancioso de esta entrevista. Hay diferentes maneras de ver el Apocalipsis, ¿cierto? El libro de Juan, la carta de Juan. La tradición judía tenía una forma de ver el fin de los tiempos también, no solo una, pero habían interpretaciones también acerca del fin de los tiempos, ¿cierto?
había más apocalipsis también. La tradición cristiana dice que el que quedó fue el de Juan, ¿cierto? El que tenemos hoy día en nuestras Biblias. Por ahí escuché que parece que, no sé, a lo mejor tú sabes más, Orígenes, no sé si era, o no sé quién fue el que quería, no, estaba muy convencido con la carta de Juan, incluso no la quería poner en el canon. A lo que varios. Quiero llegar con esto, sí. Claro. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que, a ver, la cultura occidental, el evangelicalismo estadounidense, después de la reforma protestante y lo que nosotros nos chorreó para Latinoamérica, pareciera ser que la imagen que hay del apocalipsis es como esto es lo que hay que creer, porque si tú no lo crees así, está en peligro tu salvación. No sé si me logro explicar. Por eso la gente como que a veces no se quiere como meter un poco tanto en el apocalipsis y no quiere decir como, ¿sabes qué? No, eso no lo creo. Es como que decir eso con respecto al final de los tiempos es como decir, hermano, usted está cayéndose de la gracia. Nada que ver el texto, pero aquí lo ocupamos. Está, pero yendo al infierno. Entonces, no sé si me hago explicar un poco. Pero para los judíos, los fariseos tenían una visión, los saduceos tenían otra visión, y así, cada uno tenía una visión. Ahora, tú que has estudiado el tema, hoy día, en la cultura occidental, pareciera ser que hay, ¿cuánto? Ramas bien fuertes, amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo, ¿cierto? Y de ahí se van saliendo más ramitas, es como el preterismo, ¿cierto? El dispensacionalismo, y así, el premilenialismo clásico, y así, un fin de cosas. Ahora, si nos pudiera hacer de manera bien didáctica, ¿qué sería el amilenialismo muy preciso, postmilenialismo y premilenialismo para la gente que está escuchando va a escuchar el podcast? Sí, bueno, creo que es importante destacar que el libro de Apocalipsis a través de la historia cristiana siempre ha sido un tema polémico, justamente porque, como bien dices, presenta visiones apocalípticas que están llenas de simbolismo, ¿cierto? Porque incluso la persona más literalista que cree que todo está describiendo algo literal, tiene que reconocer que está lleno también de símbolos el libro. Entonces, interpretar esos símbolos ha sido tema de debate a través de la historia de la Iglesia, incluso en los primeros siglos. Habían muchos premileniales en los primeros siglos, pero también habían elementos de amilenialismo y postmilenialismo. Pero para definir las tres posturas, o la manera que se describe generalmente, todo gira en torno al milenio, y el milenio, bueno, en el capítulo 20 de Apocalipsis, Juan ve una visión, ¿cierto?, donde el diablo es atado, y Cristo reina con sus santos por 1000 años. Y entonces ahí es donde viene este concepto del milenio. Y los nombres están relacionados a cómo se interpreta ese milenio. Y a la venida de Cristo en relación al milenio. Entonces, premilenialismo es la idea que Cristo va a volver o antes del inicio de este milenio, de este periodo de 1000 años. Y desde una perspectiva premilenial, Cristo va a reinar sobre la tierra, ¿cierto?, por 1000 años después de su venida. Y recién después de ese periodo de 1000 años sería el estado eterno. Y también hay esta idea amilenialista, y en el prefijo a básicamente se refiere a negar, ¿cierto? O sea, como ateo. Cuando hablamos de un ateo es alguien sin Dios, pero en este caso un amilenialista es alguien que cree que el milenio es algo figurativo, que no se refiere a un periodo específico de tiempo, sino, ellos lo ven de dos maneras. Algunos ven el milenio como algo que está pasando en el cielo,
¿cierto? Cuando los cristianos mueren y están reinando con Cristo en el cielo. Otros amilenialistas lo ven como algo que está pasando en el corazón de los creyentes, pero de cualquier forma, ese milenio ocurre en el tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida al fin de la historia. Entonces, Satanás es atado al principio del capítulo 20, y eso, desde la perspectiva amilenial, se refiere a la victoria de Cristo en la cruz, y el hecho de que Satanás, por la victoria de Cristo, la obra de Satanás es limitada, ya no puede engañar a las naciones como lo hacía antes. Entonces, esa es la visión amilenial. Y después está la perspectiva postmilenial, y de cierta manera los amileniales también son postmileniales, porque postmilenial significa que Cristo va a volver postmilenio, Cristo va a volver después de este periodo del milenio. Pero hay algunas diferencias. Algunos postmileniales creen que el milenio se refiere a un periodo, a un futuro, similar a los premileniales. O sea, creen que en un momento en el futuro iniciará el milenio. Y ese milenio será un tiempo donde, después de grandes batallas, la iglesia será victoriosa sobre la tierra y el mundo será cristianizado. Y eso, ahí se extenderá un largo periodo de ese mundo cristianizado que durará 1000 años, o algunos creen que eso es simplemente simbólico, o sea, que durará un largo tiempo, y después de ese largo tiempo Cristo volverá. Otros postmileniales creen de cierta manera similar a los amileniales, creen que ese periodo de milenio ocurre desde la primera venida de Cristo, a Satanás atado en la cruz, y que el milenio es todo este periodo. Pero al igual que el otro grupo, creen que habrá un futuro periodo, una era dorada, un tiempo donde la iglesia será victoriosa sobre la tierra y la gran mayoría del mundo, de la población en la tierra, será cristiana, que todas las naciones serán discipuladas y convertidas a Cristo. Entonces, esas son, a grandes rasgos, las tres posturas, podríamos decir. Bueno, ahí dentro del amilenialismo tenemos el preterismo. Yo sé que tú hiciste un video incluso hablando sobre el preterismo, ahí he hecho una revisadita de tu canal de YouTube. Hiciste todo un estudio de Apocalipsis también, capítulo por capítulo, que no he tenido la oportunidad de verlo, pero lo más probable es que lo vaya a ver para echarle un vistacito a eso. A ver, ¿cuánto en el postmilenialismo encontramos de preterismo? Yo creo que es importante, y esto es un poco confuso también para muchas personas, porque hay que separar un poco el tema del milenio con el tema del preterismo o del historicismo o esto otro, porque esos temas son un poco más puntuales, se refieren a la interpretación más del libro de Apocalipsis. En cambio, cuando hablamos de amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo, esos son categorías un poco más globales, podríamos decir. Esos términos abarcan una interpretación de toda la Biblia, finalmente, cuando hablamos de amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. Pero cuando hablamos de preterismo, o de historicismo, idealismo, futurismo, esos tienen que ver principalmente con la interpretación del libro de Apocalipsis, principalmente con la interpretación del capítulo 4 hasta el capítulo 19. ¿Qué son las cosas que suceden, según Juan, después de esto? Y porque ahí, ¿cierto? Juan recibe esta visión celestial, es presentado este rollo, ¿cierto? Con 7 sellos, y ahí eso, cuando se empieza a abrir esos sellos, se empieza a desencadenar toda esta serie de juicios y de eventos. Entonces, estas 4 posturas que mencioné
principalmente se enfocan en qué está describiendo esas profecías. Después del que vemos cuando se empiezan a abrir los sellos y hasta el capítulo 19. Entonces, el preterismo y todo esto tiene una aplicación más limitada, mientras que estas otras categorías son un poco más globales. Y por lo tanto, hay variación en las posturas. O sea, pueden haber amilenialistas que son preteristas parciales, como pueden haber postmileniales que son preteristas parciales. Hay postmileniales idealistas, hay postmileniales historicistas. Entonces, lo que no hay muchos son postmileniales o amileniales futuristas, ¿cierto? Eso generalmente, aunque hay unos pocos, generalmente el premilenialismo y el futurismo van bastante de la mano, por lo general. Pero estas otras posturas se van combinando dependiendo de los intérpretes. Entonces es importante hacer esa diferencia. Sí. Ahora, de acuerdo a lo que tú dices entonces, y para los que están escuchando y que recién se están acercando para entender un poco el Apocalipsis, el capítulo 20 es definitorio entonces. Aquí es donde tú dices, hasta aquí interpretamos esto, y del 20 ya aquí cada uno va a interpretar según lo que considere, si lo tira para el futuro, lo tira para el milenio, después del milenio, ¿cierto? Ahora, en tu postura, en tu visión, ¿qué es lo más ¿cómo podríamos qué es lo que te hace más sentido a ti? Yo sé que tu visión es postmilenialista, pero ¿por qué te hace sentido el postmilenialismo? A diferencia del amilenialismo, hay que decirlo, Wayne Grudem, él dice que los postmilenialistas no miran tanto lo que pasa en el mundo, sino su esperanza está en lo que dice la Biblia del futuro. Es más o menos lo que expresa Wayne Grudem. O sea, es como que no están tan pendientes de los acontecimientos, sino se van a las promesas en los salmos, en la Biblia, ¿cierto? Esa es su interpretación. ¿Qué tiene que decir usted con respecto a eso? Bueno, lo primero que diría es que si es así, yo creo que es una buena postura, porque nuestra fe, nuestra confianza como cristianos, esto es algo básico, más allá de cualquiera puede hacer tu postura, tiene que partir y nacer de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para nosotros como cristianos, epistemológicamente, es nuestro punto de partida, ¿cierto? Como dijo C.S. Lewis alguna vez, creo en el cristianismo, o veo el cristianismo como veo el sol, algo así. Dice, no solo porque lo veo, sino porque por medio del sol veo todas las otras cosas. Finalmente. Entonces, la palabra de Dios es lo que debería construir nuestra realidad cuando miramos el mundo a nuestro alrededor. Él debería ser los lentes por el cual miramos el mundo. Sí. Y esa es la traba que hay muchas veces el cristiano, cuando quita la vista de lo que la palabra dice, empieza a seguir las ideologías de este mundo y empiezan a corregir la palabra de Dios por medio de lo que sus ojos ven o por medio de lo que los sabios de este mundo dicen que es la realidad. Entonces, si es así, si el postmilenialismo simplemente está tomando lo que dice la Biblia, yo creo que es una buena postura. Esa no la sabías tú, ¿ah? Eso te va a ayudar mucho, yo creo, entonces para debatir ahí más adelante. Bueno, eso está en su libro, Teología Sistemática de Wayne Grudem. Ahí más o menos sintetiza lo que él ve del postmilenialismo. Ahora, a mí me pareció interesante eso, por eso te lo cito, porque muchas de las visiones apocalípticas están constantemente la gente mirando lo que está pasando. Ahora viene la pandemia, llegó el COVID, y los premilenialistas dispensacionalistas dijeron ya, esto es señal de Mateo 24, plagas. Jesús dijo que iban a haber plagas y aquí está la plaga.
Yo hice una investigación hace un tiempo atrás, Mateo 24, en griego lo busqué, y si realmente Jesús dijo en los postreros días habrán terremotos, pestes o plagas. Y fíjate que en el griego no aparece la palabra plagas, por ejemplo. Jesús nunca dijo que iban a haber plagas. De hecho, la NBI no la trae tampoco, porque el texto original en griego no aparece plagas, no sé si lo sabía. Pero muy interesante eso. Y cómo se han ido construyendo doctrina de acuerdo a lo que ocurre en el momento. Yo agarro la Biblia y digo, a ver, esto está pasando, la Biblia tiene que hablar algo de esto. O sea, sí, bueno, tienes razón, en la versión de Mateo 24 del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, no aparece la palabra plagas, ¿cierto? Aparece en la Reina Valera, claro, pero en los manuscritos más antiguos no aparece. Pero sí aparece en la versión del discurso que aparece, creo que en Lucas 21, okay. Sí menciona peste. Entonces, bueno, yo no tengo gran problema con eso, por lo menos desde mi sistema de entender Mateo 24, aunque, bueno, solo mencionar que creo que es importante, por lo menos para mí, mencionar que yo no cambié mi postura al postmilenialismo, ni por mi lectura de Mateo 24, ni siquiera por mi lectura del libro de Apocalipsis. O sea, yo por muchos años, yo diría unos 6, 7 años, fui amilenial, pero había adoptado gran parte de una interpretación preterista parcial, y bueno, no hemos explicado eso. El preterismo parcial se refiere a la idea de que gran parte de las profecías bíblicas, como Mateo 24, están hablando de cosas que ya ocurrieron en el pasado, no están hablando de cosas que aún están en nuestro futuro. Entonces yo, mucho antes de ser postmilenial, yo ya por lo menos había llegado a la conclusión de que por lo menos hasta el versículo 34 de Mateo 24, sí, gran parte de esas profecías, la mayoría de todo eso, ya se cumplió en el primer siglo. Entonces, para mí el cambio, yo no soy postmilenial ni por lo que aparece en Mateo 24, ni por necesariamente el libro de Apocalipsis. Mi postura postmilenial, más de mi entendimiento de Mateo 28, ¿cierto?, de la Gran Comisión, claro, que de Apocalipsis 20, finalmente. Porque es importante este punto. Hay muchos pasajes en la Biblia que son complicados. El libro de Apocalipsis, como yo estudio versículo por versículo, ¿cierto?, pasando por el libro, y es un libro complicado, hay pasajes más complejos que otros para interpretar, pero hay un montón de pasajes que no son para nada muy complejos en la Biblia, que describen claramente la victoria de la Iglesia de Cristo, y describen claramente tiempos en la que la tierra estará llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces, para mí, personalmente, mi postmilenialismo nace de cómo entiendo la Gran Comisión, donde Jesús le dice primeramente a sus discípulos: toda autoridad me es dado en la tierra y en el cielo, y por tanto, o sea, el fundamento por el cual van a salir es porque Cristo ya tiene toda autoridad. Y el llamado de Cristo, ¿cuál es? Ir y discipular las naciones. Y a veces esto se confunde, especialmente en español, porque la traducción en español casi todas dan la impresión de es como ir y hacer discípulos de todas las naciones, y muchos toman eso como ir y buscar algunas personas de cada nación, básicamente. Es como que Dios quiere variedad, ¿cierto?, en cuanto a su pueblo. Aunque no necesita mucho, ¿cierto? Necesita unos pocos de allá, unos pocos de allá, pero queremos un poco de todo, podríamos decir. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Él está hablando de discipular naciones. Y entonces, ¿cómo se ve una nación discipulada? No unas pocas personas de la nación, cuando hablamos de Chile para Cristo, ¿cierto?, que a veces llega a ser casi una frase cliché
en el mundo evangélico. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de un Chile donde donde llegamos a tener el 10% de evangélicos, donde, el gobierno nos regala algo, donde nos volvemos otro lobby político en un mundo secular. ¿O estamos realmente hablando de un Chile, realmente estamos esperando, anhelando, orando, trabajando a favor de un día cuando Chile realmente sea para Cristo, cuando el 99% de los chilenos se doblan la rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Para mí eso es una nación discipulada. Y si eso no ha pasado, entonces todavía no hemos cumplido la tarea que Cristo nos encomendó. Y entonces para mí por eso es tan importante entender que mi postura no nace tanto de lenguaje apocalíptico en Mateo 24 o Apocalipsis 20, nace de las palabras y las órdenes claras de nuestro Señor, que le dio a sus discípulos antes de partir. Ahora, ¿qué piensas tú, Pablo? Hablemos de Pablo. Cuando tú lees Tesalonicenses, sus cartas, el carácter del hombre en los últimos tiempos, esa idea de que Cristo viene a la vuelta de la esquina, ¿cierto? ¿Cómo concilias tú con eso? Pablo era la idea postmilenialista, podríamos, entre comillas, no creo que suene hasta como casi herejía lo que quiero decir, pero Pablo tenía esta visión. Bueno, es que depende también de qué pasajes estamos hablando, porque justamente, por ejemplo, muchos hablan de lo que Pablo escribió en Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Yo creo que en sí, en algunas partes de esas cartas, sí está hablando de la segunda venida, pero en otras partes no necesariamente está hablando de la segunda venida. Y también es difícil, porque tenemos que recordar, que especialmente la carta a los tesalonicenses, que estamos entrando en una conversación de la que no somos parte. O sea, Pablo, incluso en la carta, él dice, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Y todo esto, entonces, hay parte de la conversación que no conocemos, finalmente. Y es por eso que especialmente cuando hablamos de segundas de Tesalonicenses, del hombre de pecado, ¿cierto? O el hombre de iniquidad, es un poco complicado, pero algo que sí le señalaría a las personas que están buscando interpretar ese pasaje en particular, que Pablo dice que algo lo detiene, y él está hablando en eso hace casi un poco menos de 2000 años, y él decía que lo que estaba activo, que este hombre pecado, esta iniquidad, este espíritu de iniquidad ya estaba activo en el primer siglo. Entonces no estaba hablando de algo 2000 años en el futuro, estaba hablando de algo presente para los primeros lectores de esa carta. Entonces, ahora, ¿a qué exactamente se está refiriendo? Ahí es un tema un poco más largo, ¿cierto? Pero, por otro lado, algo que sí tenía muy claro Pablo, desde mi perspectiva, es la idea de que Cristo ya estaba reinando, de que Cristo ya se había sentado en su trono. Y que no estaba esperando, ¿cierto?, reinar algún día, en ese sentido. Claro. Porque Pablo mismo dice en Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, cuando yo leo esas palabras de Pablo,
yo no estoy leyendo las palabras de alguien que está esperando un futuro reino milenial para que Cristo empiece a reinar. Ese es un Pablo que entiende que Cristo ya está sobre su trono. Claro. Y entonces, y para mí ese es el punto clave. Si Cristo ya está sentado en su trono, ya está reinando sobre la tierra desde el cielo, entonces todas esas promesas que vemos en la Escritura sobre ese reinado del Mesías se van a cumplir en la iglesia. Esa es la conclusión. Ahora, aquí es donde hay una diferencia con premilenialistas y amilenialistas. Hay similitudes y diferencias, porque, por ejemplo, nosotros los postmilenialistas en algo estamos de acuerdo con los premilenialistas, y es que estas promesas del reinado mesiánico no pueden ser simplemente abstracciones, ¿cierto? Cuando Isaías habla de paz en la tierra, en Isaías capítulo 2, habla de las naciones llegando a Sión y de convirtiendo sus espadas en rejas de arados, y nación no se levantará en contra nación. No puede simplemente estar hablando de paz en mi corazón. Tiene que estar hablando de naciones, tiene que estar hablando de una realidad global. Ahora, los premilenialistas creen que eso se cumple solamente con la segunda venida de Cristo. Claro. Nosotros creemos que eso se cumple en los días postreros. Entonces, y los amilenialistas, por la mayoría, ve eso como algo que se cumple en el estado eterno, o algunos, siento, lo han interpretado como simplemente la paz en nuestro corazón, o algo por el estilo. Entonces, ahora, eso es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Porque, bueno, leía a N.T. Wright, este último tiempo he estado leyendo mucho lo que escribe, no sé si el anglicano, sí. Y él dice, mira, en el pensamiento paulino, en el pensamiento judío, la idea de la paz del Mesías era algo tangible, no era esta idea espiritualoide, occidentalizada, de estoy en estado zen y paz y buena onda. No. Era básicamente Jesús o Dios va a venir a juzgar a las naciones, ¿cierto? Y va a gobernar sobre todas las naciones. Entonces, él describe que cuando Pablo ve a Jesús camino a Damasco, en el griego la idea es que Pablo realmente tuvo un encuentro con el Jesús resucitado de la misma manera que lo tuvieron los discípulos. Entonces, para Pablo, ver a Jesús resucitado es decir, aquí está la resurrección de los muertos. Aquí comenzó el reino de Dios. Aquí comenzó todo, y por eso Pablo va a escribir después, dice él, que Jesús es la primicia de la resurrección. En el fondo, él es el primero, y cuando él lo vio resucitado, dijo, ya aquí comenzó el reino de Dios, y mi pega es ser un heraldo del rey, es decir, voy a ir a llevar este reinado a todas las naciones y a decirle, a notificarles que hay un rey en el mundo. Esa es la idea ahora de Pablo. Entonces a mí me parece súper interesante cómo a veces pasamos por alto estas cosas. Claro, y quiero resaltar lo que acabas de decir, porque creo que es muy importante y muchos de nuestros hermanos a veces no lo captan. Estamos declarando que Cristo está reinando. No estamos pidiendo que Cristo empiece a reinar. No es una campaña política, voten por Jesús. No estamos yendo a las naciones pidiendo, por favor, queremos que Cristo sea rey, y simplemente, bueno, no tenemos quórum todavía, no tenemos suficiente para votar, para hacer Cristo rey de las naciones. No, Cristo ya es rey, le estamos declarando al mundo la realidad, que ellos están en rebelión en contra de la realidad, ellos están odiando a ese rey, pero eso no pueden tapar el sol con un dedo. O sea, no pueden cambiar lo que es. Cristo es Señor. Y eso no es simplemente una fantasía que nosotros como cristianos en nuestros grupitos inventamos, ¿cierto? Esto es una realidad que nadie puede negar finalmente. Entonces, yo creo que es muy importante cuando el cristiano entiende que el señorío de Cristo
no es opcional. Tú no puedes hacer Cristo Señor de tu corazón. Él ya es Señor. Tú simplemente puedes dejar de rebelarte en contra del Rey. Pero tú, con tu boca, con tu decisión, con tu proclamación, no puedes cambiar la realidad. De la misma manera que con tu boca no puedes negar la ley de gravedad o la realidad que el sol va a salir mañana. Todas esas son realidades. Y eso es lo que tenemos que entender como cristianos. Ahora, mira, yo ahí hago el contraste. Cuando yo veo las noticias, veo que no sé si te pasa a ti. O sea, a veces uno ve las noticias y dice, chuta, o sea, el mundo ya se está cayendo a pedazos. Yo sé que cada generación se considera la última sobre la Tierra y ese es un mal que todos tenemos. O sea, esa es una cuestión normal, ¿sí o no? Es una cuestión que cada generación se considera la última. Pero de verdad, o sea, bueno, al menos yo, uno ve las noticias, ve las cosas que están ocurriendo en ese... Tiende a ser un poco amilenialista o premilenialista con esto. Dice, esto no tiene un buen futuro. O sea... ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo contrarrestas? Yo lo veo con un poco de humor, honestamente, porque o sea, yo digo porque uno dice, nosotros estamos sentados, luego, por favor. Estamos sentados, ¿cierto? Literalmente en este momento estamos en dos partes totalmente diferentes del país, conversando por este aparato, ¿cierto? Que tengo al frente, y está algo que en cualquier otro momento de la historia, hasta hace 50 años, o hace 100 años, o hace 500 años era algo, pero impensable. Hemos visto los avances más grandes en la historia de la humanidad en estas cosas, en los últimos años, en lo que ha vivido nuestras generaciones. Pero al mismo tiempo estamos diciendo, no, el mundo hoy día está peor que nunca. Es bastante, honestamente es bastante chistoso cuando empezamos a considerar la realidad, cuando pensamos que hace no tanto tiempo la edad promedio para morir eran los 40 años. El mundo simplemente no está peor hoy en día que antes. Ahora, el decir que el mundo hoy en día está peor conlleva una cierta cosmovisión, no es una declaración neutra, no es simplemente vi las estadísticas y tomé una decisión objetiva, tiene una cosmovisión por detrás, y en ese sentido no es algo neutro. Yo creo que el problema que tenemos es que a veces estamos mirando demasiado de cerca las cosas, a veces estamos viendo, y es fácil de hacer porque también tenemos más acceso a información hoy en día que en cualquier otro momento. O sea, estamos viendo lo que está pasando en África, en el Medio Oriente, en China, constantemente, todo el día. En generaciones pasadas no era así. En generaciones pasadas tú sabías lo que ocurría en tu entorno, quizás alguien viajaba, llegaba con algo de información, pero no era como estamos experimentando hoy en día. Entonces, a veces incluso ese bombardeo de información nos hace pensar, no, todo está mal. Pero, o sea, consideremos... El problema es que también tenemos una visión muy corta de la historia. Pero consideremos en lapsos de 100 años, por ejemplo, y cuando vamos al año 800, al año 900, después al siglo XV, después vamos viendo si va mejorando o empeorando el mundo. Y yo creo que la respuesta es bastante clara, que ha ido mejorando. O sea, definitivamente... Nadie puede negar que el reino de Dios no ha crecido en los últimos 2000 años. Sí. Nadie puede negar que hoy día hay más cristianos sobre la tierra que cualquier otro tiempo de la historia. Eso es simplemente una realidad. Hace unos tiempos atrás tuve una entrevista con Javier Castro, un doctor en historia, no sé si lo ubica, y él me decía que algunos historiadores están hablando de que recién el siglo XX está acabando ahora, en este año.
porque se reúnen todas las condiciones para decir ya las cosas del siglo XX están siendo cuestionadas, están siendo sacudidas y el mundo está como replanteándose cómo va a avanzar. O sea, imagínate, muchas instituciones que se crearon en el siglo XX hoy día están más débiles que nunca. La ONU, la OMS, cuestionadas. Entonces está terminando una temporada sobre el mundo y está comenzando otra. Y en esta idea de que se está acabando el siglo XX y recién estamos partiendo con el siglo XXI, están las superpotencias peleando quiénes van a ser las próximas potencias que van a, China, Estados Unidos, quién van a regir para el resto del mundo. Y a mí me hacía mucho sentido, yo lo compartí con algunos hermanos en la congregación, en el sentido de que entonces la iglesia, ¿qué es lo que Dios, por qué esto lo está haciendo el Señor? Yo lo veo así. ¿Y cuál es la posición de la iglesia del Señor en estos cambios, donde las instituciones se están cayendo, donde China, vamos a ponerlo así, se está metiendo en el mundo con su mentalidad imperialista, ¿cierto? Querer meterse en todo el aspecto? ¿Qué la iglesia está diciendo para esta nueva era que comienza para la humanidad? Porque a mi modo de ver, muy humildemente, no tengo todo claro, pero sí sé que esto es un proyecto a largo plazo que tiene el Señor con la iglesia. Entonces no sé si eso te hace sentido a ti también. Sí, y yo creo que es importante esto porque muchos ven lo que está pasando como, no, esto tiene que ser el fin del mundo. Puede ser el fin de nuestro mundo, pero no es el fin del mundo. ¿A qué me refiero? ¿Qué estoy diciendo con eso? Es que por los últimos, desde la Ilustración, es que hemos estado jugando este jueguito de bueno, la civilización occidental puede continuar sin Dios. El cristianismo fue útil en el principio para traer un poco de civilización, pero ya podemos dejar de lado esas ideas medievales y podemos entrar en la era de una era más pluralista, priorizando la razón y la modernidad, finalmente. Lo que estamos viendo es el colapso total de ese experimento. Y lo que va a venir después de ese colapso total, no sabemos. Pero eventualmente vamos a volver a lo que era el concepto medieval, y muchos cristianos tienen una visión muy distorsionada de la historia de la civilización occidental y todo esto, y ven la Edad Media como lo peor. Claro. Pero en la Edad Media por lo menos se entendía que Dios estaba por sobre todo, y eso no era algo opcional. No tenían esta visión pluralista que muchos intentan promover hoy en día, pero que nadie cree, porque siempre hay un Dios del sistema, siempre hay, si sacan a Jehová de ese trono, ponen algo en su lugar. Eso es algo inevitable. O sea, en ese sentido, como dice el pastor Douglas Wilson, que entrevisté también en mi película, las teocracias son inevitables. Toda civilización es una teocracia. La única pregunta es, ¿quién es Teos? ¿Quién es Dios? Entonces, la civilización occidental no es que ha quedado sin Dios, sino que ha reemplazado al Dios verdadero por falsos dioses. Y ahora esos falsos dioses nos han traicionado, y es por eso que la gente sale a la calle, claro, y quema cosas. Son igual que los profetas de Baal, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, que se cortaban y gritaban pidiéndole a su Dios que haga caer fuego del cielo, y no pasaba nada. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Por eso estamos viendo las bombas Molotov, por eso estamos viendo todo esto. Están enojados con su falso Dios. Su falso Dios no le dio lo que le prometió. Y por lo tanto estamos llegando a la destrucción de ese sistema.
Ahora, podemos ver eso obviamente como tiempos difíciles para la iglesia, sin duda, pero difíciles en lo temporal, porque por otro lado estamos viendo la caída de un gran leviatán, estamos viendo la caída de un ídolo, y en eso a largo plazo tengo la convicción de que vamos a ver la victoria de la iglesia de Cristo, vamos a ver que las naciones, después de darse vueltas en estas estúpidas ideologías, se van a cansar y van a mirar al único Dios verdadero se va a cumplir lo que dice Mateo, o sea, Isaías capítulo 2, ¿cierto? Que las naciones van a fluir a Sión. Si leemos Hebreos 12, ¿qué es Sión? Sión es la iglesia. Sí. Sión es el pueblo de Dios. Entonces, estamos al fin de algo, pero también al inicio de algo. Y también hay que entender que nosotros no sabemos todo lo que Dios está haciendo. A veces, por ejemplo, yo leía un libro hace un tiempo que contrastaba a San Agustín, ¿cierto? El imperio romano se está cayendo, se está desmoronando. Pero por otro lado, San Patricio, un ex esclavo, ¿cierto? Está yendo a Irlanda, sí. Claro, donde está lleno de druidas que sirven a falsos dioses, que lo más probable lo van a matar, y en corto tiempo es cristianizado gran parte de la isla. Y entonces es como Dios está haciendo cosas en diferentes partes del mundo. A veces estamos cayendo bajo juicio por nuestra propia desobediencia, por olvidarnos de Jehová, y otras veces vemos el evangelio avanzando y tomando mayor terreno. Y alguien me decía la otra vez, no, pero es que en el siglo XVI el mundo era mucho más cristiano. Yo decía, hermano, ¿cuántos cristianos habían en China en el siglo XVI? ¿Cuántos cristianos habían en África? Quizás en Inglaterra habían más cristianos en el siglo XVI que hoy día, no sé. Pero Dios está haciendo cosas en diferentes partes del mundo. Hay avivamientos, ¿cierto? Hay más cristianos hoy en día en Irak de lo que ha habido en mucho tiempo. Claro. Entonces, no podemos solamente enfocarnos en el porque, en mi país se está desarmando la cosa, entonces la iglesia está perdiendo. No. Sin Dios duda, está obrando, su iglesia está avanzando alrededor del mundo. Sin duda esta visión, lo que tú me relatas, es bastante esperanzador. A mí me apasiona mucho hablar de eso. Pero también es como ir en contra de la corriente, es como... Sí. Voy a verlo así, no sé si es como pretender ser liberal un libertario economista en Argentina. Claro. O sea, de ser como un tipo Milei en medio de todo lo que la gente dice. Ahora, mira, hemos pasado muchísimo la hora, pero bueno, me permito esto porque estamos casi llegando al final de Armas de la Luz de este podcast, en la segunda temporada. Y estamos hablando de un tema interesantísimo. Tengo algunas preguntas que si me pudieras responder, si se puede, concretamente, como sí creo, no creo, entiendes, así muy como tipo sí o no. Con respecto al Apocalipsis, mira, aquí va la primera. La figura del anticristo, como un espíritu, como una idea, o como una persona como tal, que va a regir Bueno, empezaría diciendo, no aparece la palabra anticristo en el libro de Apocalipsis, entonces y yo no creo que eso está hablando de una figura futura, okay. No. Ya. Bueno, cae de cajón, pero para que los que están escuchando, rapto secreto, arrebatamiento, ¿cómo te lo figuras tú? Si creo en un rapto, ¿cierto? Tesalonicense habla de un rapto, pero eso no ocurre 7 años antes de la segunda venida de Cristo, ocurre en la segunda venida de Cristo.
Y el rapto básicamente es los santos que están vivos todavía cuando Cristo vuelve, que son levantados y van a unirse a Cristo cuando Él va descendiendo a la tierra. De la misma manera que en los antiguos tiempos, cuando entraba un rey conquistando, sus súbditos, los que estaban en la ciudad, que eran que eran de su bando, podríamos decir, que eran sus aliados, salían de la ciudad y entraban para saludarlo y entrar junto con su procesión, como rey conquistando la ciudad. Entonces, para mí, el rapto es eso. Y de hecho, si esa palabra cuando dice reunirnos con Él en el aire, esa palabra es solo usada 3 veces en el Nuevo Testamento, y las otras 2 veces se refieren justamente a eso. Los amigos de Pablo que salían a la ciudad, cuando él iba camino a Roma, salían a encontrarse con él para después entrar a la ciudad junto con él. Entonces, sí, para mí, sí. Dale, quedó clarísimo. No, sí, bien concreto, para mí el rapto no va a ocurrir 7 años antes de la venida de Cristo. La única vez que aparece es junto con su venida. Y no es secreto. Simplemente, claro, no es secreto, los santos simplemente son levantados, se unen con Cristo en el aire y vuelven con Él a la tierra. La otra pregunta, la famosa marca de la bestia, ¿es un evento que ocurrió histórico? ¿Va a ocurrir? ¿Cómo lo entiendes tú? Yo lo veo, podría haber sido un evento histórico, pero yo lo veo de manera más simbólica. Lo veo como un contraste, porque en el libro de Apocalipsis tú tienes el sello de Dios sobre los 144.000, ¿cierto? Entonces los hijos de Dios son sellados y los hijos de Satanás también son sellados, básicamente. Y entonces vemos ese contraste en el libro de Apocalipsis constantemente. Los hijos de Dios sellados, los hijos de Satanás reciben la marca de la bestia. Vemos la novia, vemos la ramera, vemos la nueva Jerusalén gloriosa y vemos Sodoma, ¿cierto? O la gran Babilonia. Entonces vemos estos contrastes en el libro. Entonces yo simplemente lo veo como parte de ese contraste, y la razón que hay una marca en las manos y en la frente tiene que ver con el hecho de las acciones y del pensamiento. Y si ves en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, o en Levítico, no me acuerdo bien, Moisés hablaba de que se ataran la palabra de Dios en las manos y en la frente. Y de hecho hasta el día de hoy muchos judíos, ¿cierto?, tienen las cajitas acá con el Torá y las vendas negras esas, donde se atan la palabra de Dios en la frente y en las manos justamente para reconocer que sus acciones y su pensamiento tiene que ser transformado y renovado por la palabra de Dios. Entonces yo lo veo relacionado con eso. Ahora, última pregunta con respecto a eso, para no alargar más el tema. ¿Por qué es tan importante dentro de la fe creer en la segunda venida de Jesús? Yo he escuchado por ahí a personas hablar de que no hay tal cosa, sino que Jesús ya vino ya, y cuando dijo esto, no sé si lo has escuchado, ya está sí. Puede estar con ustedes porque ya está con nosotros. Esa fue su segunda venida a través del Espíritu Santo. Yo he escuchado cosas así. Pero desde una perspectiva desde la ortodoxia cristiana, que es lo que ha creído la Iglesia durante siglos y siglos. ¿Por qué es tan importante la segunda venida? Bueno, para la mayoría de los cristianos esto no es tema. Hay un pequeño grupo de personas que se llaman preteristas o preteristas totales, que creen que la segunda venida ya fue, pero es un grupo bastante pequeño, y bueno, hago todo un programa respondiendo a eso si a alguien le interesa ese tema en Esperanza en lo Invisible. Pero la importancia de la resurrección y de la segunda venida de Cristo es central. O sea, yo diría que hay pocas doctrinas más centrales que esa en la fe cristiana.
porque, número uno, apunta a la redención de la historia. Todo lo que vemos en este momento vemos un mundo que no es perfecto, un mundo donde hay maldad, hay sufrimiento, ocurren cosas terribles, pero sabemos que algún día esto tendrá una conclusión, que sabemos que es temporal, este patrón que vemos hoy en día, y que habrá un día del juicio, y que finalmente Dios borrará cada lágrima de nuestros ojos, y de esa manera la historia tiene una conclusión y tiene un fin, y que nos lleva después al estado eterno. Entonces, si no hay un punto de conclusión, si no hay la resurrección, si no hay la renovación de todas las cosas, entonces el pecado continuará para siempre. Y esa es la triste conclusión de las personas que empiezan a negar la resurrección, a negar la segunda venida. Tienen que concluir que todo lo que está pasando ahora va a seguir pasando, la maldad se multiplicará por la eternidad simplemente. Pero sabemos que no es así, porque las palabras de Dios claramente nos ha hablado, ¿cierto?, de un día donde Dios juzgará a la humanidad y donde resucitaremos y seremos transformados. Amén. Bueno, sin duda hay muchas preguntas más que podría hacerte y seguir hablando, pero ya la hora nos está pillando. Cuando veas la iglesia chilena, ¿cómo la ves y qué esperas para el futuro? ¿Qué podrías decir sobre eso? Oh, wow. Bueno, es difícil porque siento que estamos en momentos como que hubo una explosión, ¿cierto? Y hay harto humo en el aire y es difícil ver con claridad lo que está pasando en este momento. Pero cuando se despeje el humo vamos a tener, bien claro dónde estamos parados, yo creo. Yo creo que estamos pasando por tiempos de grandes divisiones, pero que esas divisiones no son necesariamente malas. Muchas veces, obviamente es triste ver la división en la iglesia, pero también es un momento para donde Dios va purificando a su iglesia. Y donde a veces nos damos cuenta de que habían algunos entre nosotros que en realidad nunca fueron de nosotros. Y yo creo que con todo lo que está pasando políticamente en Chile y alrededor del mundo, muchas de esas divisiones están saliendo a la luz. Entonces, al otro lado de eso, vamos a terminar quizás con menos números, pero como sabemos por la historia de Gideón, no es necesariamente el ejército que tiene más soldados el que gana la guerra, finalmente, sino aquellos que tienen al Dios real y soberano como su Señor y que son fieles a sus palabras, que finalmente serán victoriosos a largo plazo en todo esto. Entonces, yo creo que estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos donde estamos siendo, purificados como iglesia de Cristo, pero que tenemos y estamos en medio de una gran batalla. Pero es algo que tiene que pasar, es algo que obviamente está en el plan soberano de Dios para su iglesia. Amén. Bueno, siempre recomendamos 3 cosas en este podcast. Yo les pido a mis invitados que nos recomienden, que nos digan qué cosas, ya sea ver, escuchar o leer. Entonces, ¿qué película nos recomiendas para ver? Si hay alguna serie. Película. Wow. Vean mi película. Claro, obviamente. Sí. Una serie. Si hay algo bien, si no, no hay problema. No hay problema.
No, en este momento no se me ocurre algo, pero pueden ver mi película. Ok. Volvemos a repetirlo, Esperanza en lo Invisible, la pueden buscar en YouTube, ahí en el canal, o en el cielo como en la tierra. Sí, en el cielo como en la tierra en Facebook está. Ok. ¿Qué música, para aquellos que les interese una recomendación musical y expandir sus gustos musicales? A ver, una recomendación musical. Bueno, si quieren expandir harto sus gustos musicales, pueden escuchar la banda de mis amigos Plegaria, que es una banda de hardcore. Si quieren escuchar algo un poco diferente, le hago esa recomendación. Plegaria. Okay. ¿Y libros? ¿Qué libros recomiendas? Bueno, relacionado al tema que hemos estado conversando hoy día, hay dos libros que podría recomendarle. Uno es La Esperanza Puritana, de Ian Murray, que más allá bueno, habla de este tema del postmilenialismo, pero también cuenta la historia de grandes avivamientos en Inglaterra, en Escocia, de los inicios del movimiento misionero, y más allá incluso de su postura escatológica, va a ser de gran ánimo para ustedes en este tiempo, en cuanto a la esperanza de los puritanos y la manera que ellos buscaban que el evangelio se expandiera a todas las naciones. Entonces, La Esperanza Puritana de Ian Murray, creo que está por ahí en internet, lo pueden buscar. Y el otro libro, el que ya mencionaste, de Kenneth Gentry, se llama Él tendrá el dominio, que es un libro bastante más detallado, que habla del postmilenialismo y los temas que hemos estado conversando hoy día. Muchas gracias por este tiempo, de verdad. Si tienes algunas palabras finales para despedirte, algo que quieras compartir, algo que haya quedado en el tintero, tienes la libertad. Sí, bueno, gracias Carlos por la invitación y por la oportunidad de hablar de estas cosas. Y realmente, honestamente, en los últimos meses he hablado más del postmilenialismo, creo que cualquier otro momento en mi vida con la película, pero también con todo lo que está pasando en el mundo. Porque justamente estamos en tiempos de cambio, en tiempos de personas preguntándose, ¿esto es el fin del mundo? ¿Se está acabando todo? Y espero que considerar algunos de estos temas, que leer a algunos de estos autores de otros tiempos nos pueda ayudar a tener un poco de esperanza, incluso en medio de todo lo que está pasando. Porque es fácil de caer. Yo me acuerdo en octubre, cuando empezó a pasar todo en Chile, yo estaba muy triste con todo lo que está ocurriendo en nuestro país, ver cómo todo se está desmoronando. Y honestamente no tenemos nada asegurado que en el corto plazo las cosas van a mejorar. Estamos pasando por tiempos difíciles. Pero tener la confianza que futuras generaciones van a ver el fruto de nuestra fidelidad es muy importante. Que estemos orando por nuestros hijos, pero no solo por nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos y las futuras generaciones que van a ser, que Dios nos va a usar a nosotros para ser de beneficio para ellos, aunque nunca los vamos a conocer de este lado de la eternidad. Yo creo que es por eso tan importante que no miremos solamente a nuestras circunstancias, no miremos solamente lo que va a pasar en los próximos 20 años, sino poder tener una mirada mucho más adelante a lo que Dios está haciendo en la historia y cómo Dios nos quiere usar a nosotros para tener una pequeña parte en esa gran historia de redención que Él está llevando a cabo por medio de su iglesia, por el poder de su Espíritu Santo, a través de la historia. Amén, amén. Cuánta esperanza hace falta en el Evangelio que predicamos. Eso yo quiero decir al final, con tus palabras. Me sumo a tus palabras
y cuánta falta hace esta esperanza en el poder del Evangelio y en el poder de la cruz y su redención. Así que nada, Nathan, muchas gracias por este tiempo, de verdad. Termino la grabación aquí y nos despedimos.